Estamos ya en comunicación con la ministra de Justicia, doctora Cecilia Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvio. Buenas tardes, Aníbal, y a toda la teleaudiencia. Bueno, doctora, entiendo que se van confirmando las proyecciones iniciales respecto al aumento de casos positivos en Tacumbú. Sí, nosotros habíamos advertido ya esta situación, teniendo en cuenta que los dos primeros positivos que se dieron de un grupo de muestras que se tomaron, que van viniendo los resultados. Inicialmente eran 2, después aumentaron a 5 y ahora vinieron 12 más, ¿verdad? Entonces son 17. Perdón. Sí. Son 17 casos de coronavirus positivos y uno negativo que es de otro pabellón. ¿Y hay resultados pendientes todavía? Y van a seguir habiendo, Aníbal, porque todos los días se toma un grupo de muestras. Todos los días se van tomando, o sea, cada día va el equipo de salud, toma las muestras y se retira, los que toman las muestras se retiran para llevar y de vuelta sucesivamente de esa manera, ¿verdad? Entonces, todos los días hay un grupo de muestras que van y vuelven, o sea, vamos a ir recibiendo los resultados seguramente a medida que se van procesando. Ahora, doctora, decía usted en principio cuando se confirmaba la situación inicial de que unos 35 reclusos del pabellón Remar estaban aislados por presentar cuadros respiratorios y prácticamente se daba como un hecho de que todos ellos estén contagiados, ¿verdad? Y este es el de ese grupo. De ese grupo, pero todavía sí. De ese mismo grupo restan conocer resultados. Hay pendientes, sí, hay todavía pendientes. Porque eran 40, tengo entendido, sí. ¿no? Sí. O sea que mañana el número puede ser mayor entonces. Y nosotros, salud, o sea, los médicos de salud dicen que por nexo epidemiológico, y ya como ya tenían luego síntomas, probablemente ya están contagiados. Pero la toma de muestras también se están realizando en otros sectores. Sí, en otros pabellones y también ya los agentes. Y bueno, ahora con el aumento de las cifras, doctora, el clima ahí en la población penitenciaria, ¿qué reportan las autoridades de la cárcel? Bueno, realmente el esquema en el fondo, la parte del fondo es la parte, o sea, digo en el fondo, hacia el sector donde está el pabellón Remar, ellos están todos dentro de su pabellón, ¿verdad? Están aislados y están aparte. El resto de la población está aparentemente tranquila, ¿verdad? Hoy, entre ayer y hoy, no hubo ningún episodio y se está trabajando con la gente de salud, ya están separados las personas con tuberculosis que se van sumando, las que tienen sospecha de tuberculosis también se están sumando a los que ya estaban luego diagnosticados, que estaban registrados, y los adultos mayores también ya están todos en un sector aparte, ¿verdad? Nosotros ese trabajo ya veníamos haciendo con los otros penales, la separación de la población, por decirlo de una manera, de riesgo. ¿Y hay espacio suficiente allí para ese manejo de la población, doctora? Lo que tiene Tacumbú, a diferencia de Ciudad del Este, es que las condiciones edilicias dan la posibilidad, porque tiene espacios diversos, o sea, no sé cómo decir en un término que no suena vulgar, pero tiene recoveco. Sí. Entonces, eso sí se permite, al alzarle a todos los adultos mayores, se pide que se establece que no salgan de ese sector, que no se paseen por la población. Entonces, a los efectos de evitar sobre todo lo de los grupos de riesgo. Ahora, ¿no hay reportes de casos sospechosos en las otras penitenciarías, doctora? No, de otros penales no. Lo que nosotros sí tenemos, y yo quiero advertir, es que tenemos ya algunos casos dados de alta fuera del penal, o sea, que estuvieron en comisaría, que se pudieron haber infectado, o sea, que se infectaron y que ya se curaron, que ya están prácticamente inmunizados, que ahora ingresaron a los sistemas. Al sistema. Y en cuanto a la cantidad de reclusos que no tenían celda, los famosos pasilleros, ¿cuál es la realidad actual, doctora? No, nosotros tenemos, yo les quiero contar que se había hecho un sector tipo destinado para ellos, que después cuando vino la pandemia no se hizo la mudanza total, porque en ese lugar habían planteado hacer
o sea, el lugar de, ¿cómo llamarle? De cuarentena, porque ellos habían en algún momento reclamado el tema de las visitas íntimas y hablando, intercambiando pareceres con el Ministerio de Salud. Ellos nos dijeron que no, pero que en el caso de que eso, el día que se llegue a habilitar, porque se lleva a habilitar en algún momento, porque no se iba a prohibir eternamente, si es que todavía había circulación comunitaria del virus, era necesario que esas personas ingresen a cuarentena después de recibir la visita. Entonces se había designado ese sector para eso y finalmente hoy ese sector está utilizable, por decirlo de alguna manera, solo que es un lugar, son espacios que están todos juntos, no están separados, son como unos pabellones, pero en cada lugar hay espacio como para, no sé, 20, 30 personas en total, habría más o menos 100. Ese era un proyecto que nosotros teníamos que se suspendió cuando comenzó el tema de la pandemia, cuando empezó toda la discusión de las visitas y el retomar las visitas. Ese es un espacio que nosotros queremos usar para sacar a los pasilleros de los pabellones, o sea, de los pasillos, o sea, del tinglado en sí. Del gran tinglado que está allí al entrar prácticamente, ¿verdad? Ahora, doctora, otra consulta respecto a esta decisión legislativa. Se habla de la posibilidad de una liberación masiva de presos, tanto que están bajo prisión preventiva, incluso condenados. ¿Cuál es su percepción sobre el tema y la eventual recomendación que pudiera dar al presidente de la República? Bueno, hoy nosotros tenemos una situación particular, ¿verdad? Este proyecto que se había presentado en el Senado no es el proyecto que nosotros presentamos como iniciativa del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. Ayer le escuché a la fiscal Celia Beckelman decir que este proyecto que está en discusión hoy como sancionado era el proyecto que presenté yo. Yo no presenté este proyecto. Este proyecto primero, un proyecto de iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo, es un proyecto necesario para buscar de alguna manera descomprimir. Y eso tiene un proceso, no es que yo presento y por mi cuenta. Se había enviado, remitido un proyecto al Congreso Nacional, se fue al Senado y ese proyecto del Senado hoy está en discusión en el Senado, o sea, todavía no salió del Senado. ¿Qué es lo que pasó con nuestro proyecto? Nuestro proyecto tiene condenados, solamente hace mención a condenados. El proyecto de los procesados era el proyecto que presentó el senador Silva Facetti y ellos en el estudio incluyeron, no es que fusionaron, incluyeron cuestiones vinculadas a nuestro proyecto. O sea, se hizo una mezcla. Sí, se hizo una mezcla, pero no es exactamente igual a lo que nosotros presentamos. Yo quiero aclarar eso. Pero también quiero decir una cosa. Nosotros no tenemos manera de decir hoy, de la lectura del proyecto, cuántas personas van a salir con el proyecto, porque eso es, no sé quién hizo el cálculo y en base a qué información, porque cuando nosotros leemos, tenemos que hay un esquema de sujetos incluidos y debajo hay otro esquema de sujetos excluidos. Y yo no sé cómo el juez va a interpretar esas dos normas como para que yo diga, sí, estos van a salir. Y además hay otro punto importante. El proyecto señala podrá conceder, podrá, o sea, es una facultad, no es que le impone al juez la liberación. Podrá conceder arresto domiciliario o prisión domiciliaria. O sea que al final de todo va a quedar igual que la modificación del artículo 245, que cuando se modificó también se le devolvió al juez la facultad de decidir. Y nosotros tuvimos, y quiero repetir también esto, porque yo quiero ser justa y quiero también ser objetiva en este tema, ¿verdad? Cuando se hablaba de la modificación del artículo 245, también se habló de una liberación masiva. El famoso, se va a abrir las cárceles y va a salir todo el mundo. Cuando uno habla de esta manera, uno tiene que tener un fundamento. Salieron de 1.500 a 1.700 personas, según el reporte de la Defensa Pública, ¿verdad?
Pero yo quiero decir que ese artículo, esa modificación sigue vigente hasta el día de hoy y nosotros terminamos el año de la misma manera que cuando estábamos antes de que ese artículo se modifique. Cuando digo eso, lo que provocó todo este análisis fueron los episodios de San Pedro. Los episodios de San Pedro fueron en junio del año 2019. Nosotros terminamos el año con una modificación legislativa y con la misma cantidad de personas privadas de libertad. O sea que al fin y al cabo, siempre la última palabra la tiene el juez que resuelve. ¿Y qué le recomendaría al presidente entonces, doctora? Bueno, hay una cuestión que hay que tener en cuenta. No se puede legislar sobre la gestión del juez. ¿Cierto? Eso es lo que nos pasó cuando cuando se decretó la ley 4431/11. Cuando se le impuso al juez. Claro, al juez le decía, en estos casos usted tiene que mandar adentro. Entonces el juez decía, no, yo no puedo darle la libertad porque la ley me prohíbe. Entonces, cuando uno tiene eso, tiene el resultado que nosotros tuvimos, que hubo una explosión de prisionización masiva en cuanto a la prisión preventiva. Y sí, hay que decir, o sea, yo diría básicamente lo siguiente, si otra vez tenemos una ley que da una facultad al juez, que el juez hoy ya tiene con otra ley, y si el juez otra vez está sobre eso, nosotros tenemos que analizar en otro ámbito, probablemente que no sea legislativo, porque hay muchos factores acá en juego que generan también algunas preocupaciones, ¿verdad? O sea, preocupaciones importantes. Yo les cuento, el día de hoy nosotros tenemos sistema penitenciario 13.800 personas dentro del sistema, pero tenemos más de 1.200 personas para ingresar. Sí, que están en las comisarías. Claro, entonces uno hace una suma, que van ingresando en grupos, ¿verdad? Entonces uno hace una suma de que si tengo más de 1.200 voy a tener otra vez 15.000. Y cuando comenzó la pandemia yo tenía 15.600. O sea que no hubo la discusión adecuada en el ámbito legislativo, entonces, doctora, sobre esta realidad. No sé si hubo una discusión adecuada. ¿A qué es a lo que voy, ¿verdad? Al decir podrá, siempre va a tener la última palabra el juez. Yo ni siquiera hoy puedo calcular con ese proyecto cuántas personas saldrían, pero sí quiero poner de manifiesto cuestiones que han servido de fundamento para que nosotros planteemos ciertos análisis. Y uno de ellos es que hay cuestiones y hay puntos de inflexión en la ley que no se ajustan a ciertas realidades. Y les doy un ejemplo. La ley habla de que la mujer puede, que la persona puede acceder al arresto domiciliario, prisión domiciliaria, que es en el término del Código de Ejecución Penal, sí, del artículo 239, en ciertos casos. Y uno de ellos es cuando la condena es hasta 3 años. Uno tiene una persona que tiene buena conducta, tiene un montón de cuestiones a su favor, ya tiene, por ejemplo, salida transitoria, ya está condenada a 5 años. Y no puede tener arresto domiciliario o prisión domiciliaria, continuar cumpliendo su condena en prisión domiciliaria, y tiene enfermedad de base. O sea, tiene enfermedad de base, es adulta mayor. Digo adulta porque es una cuestión muy repetitiva entre las mujeres. Ajá. Porque el 60% de la población penitenciaria femenina está por violación de la ley de drogas. Y de esa violación de la ley de drogas, la mayoría está por microtráfico. Cierto. Y se le termina condenando a 5 años, que es el mínimo. Entonces, no puede acceder. Y si entra al penal del Buen Pastor, a esas mujeres se van a ver afectadas, porque son grupos de riesgo, pero ellas no pueden tener arresto domiciliario de la forma que hoy está redactada la ley. O sea que ameritaría entonces, cuando menos, una objeción parcial por parte del Ejecutivo. Y yo no quiero adelantar, porque yo me tengo que sentar a trabajar con el presidente punto por punto, porque yo soy abogada y el presidente también tiene un equipo jurídico que analiza estos temas. Todavía yo no me senté a hablar con ellos para decir, bueno, esta decisión le vamos a recomendar al presidente. Por más de que yo sea la ministra al frente de la cartera y el presidente confía en mi criterio, yo no soy la única persona. Nosotros en el área jurídica con el presidente trabajamos en equipo.
Trabajamos en equipo, ¿verdad? Y aparte- Yo le voy a plantear todas las cuestiones y la decisión final la va a tomar él. Y aparte está el aspecto donde se refiere exclusivamente a los imputados, Sí, los prevenidos, a los prevenidos con prisión preventiva, hasta a todos ellos se los que quiere es la gran beneficiar. mayoría de la población, digo. Sí, señor. Y bueno, doctora, gracias por la información y por el análisis también. Muy gentil como siempre. No, cuando ustedes quieran, que tengan buena tarde. Hasta luego. Adiós, señora. Adiós, señora.